Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta enseñanza que tiene que ver con la segunda parte de la lección número 20, que lleva como título Sola Escritura. Hemos dicho que significa solo o solamente la Escritura como fuente de la revelación e iluminación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en cada corazón de sus hijos para comprender y para entender cómo es que nosotros hemos sido llamados para glorificar el nombre de nuestro Dios, y eso solamente lo podemos entender en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, y muchas cosas más que vamos a ver un poco en detalle. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a decirlo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar atento a la palabra que tú quieres hablarme. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Señor, aquí está mi mente para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que me vas a dar sea altamente provechosa en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sola escritura, hermanos, es entonces el credo o la doctrina o el conocimiento emanado de la sagrada palabra de Dios para nosotros, para el pueblo cristiano, en donde es la contraposición de la creencia de la Iglesia Católica Romana en cuanto a las tradiciones, en cuanto a las palabras que el Papa pronuncia desde la silla papal, y en cuanto a todo lo que sea conocimiento teológico humano. La Sagrada Escritura está sobre todo eso porque es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es entonces la autoridad única y más grande y sublime que puede existir para que nosotros podamos tener el conocimiento de Dios. Si me permiten, entonces ahora llega el momento en que debemos de compartir. Y vamos a acomodarnos de esta manera para que ustedes y yo podamos continuar con la lección. Ya vimos en la primera parte de la lección 20 cómo impactó en el corazón de Martín Lutero la iluminación del Espíritu Santo cuando le hizo entender qué cosa era la justicia de Dios. Dijo Martín Lutero, es como si yo tuviera entrada al paraíso de Dios. Todo mi entendimiento acerca de Dios, no solamente de su justicia, sino también de su amor, de su gracia, de su bondad, todo. Él entendió que lo que es Dios y todos sus atributos, toda la esencia de Dios, todo esto es para aquellos que tenemos la fe en Jesucristo. Bueno, ahora, ¿cómo impactó la palabra de Dios en Juan Calvino? Calvino, en su perspectiva, él sostuvo siempre que la Biblia es el conocimiento de Dios revelado. Esto es lo que ahora también nosotros creemos con todo nuestro corazón, de que en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos el conocimiento que Dios de sí mismo quiso darle a los hombres en revelación de su palabra, de lo que es Dios, de el plan de Dios para la humanidad. Entonces, contiene
esta palabra lo que es el plan de Dios como Salvador. Es decir, nada está escapando del pensamiento de Dios para revelarnos lo que es su plan para la salvación de la humanidad. ¿Cómo ha de manifestarse el reino de Dios? Eso también lo encontramos en la Sagrada Escritura, y esto era el convencimiento de Juan Calvino. Decía él que la aplicación de la voluntad de Dios en todas las esferas humanas, en su totalidad, es decir, en la Biblia contiene el conocimiento de Dios, el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, que debe aplicarse a todas las esferas del quehacer humano, y que además esto proviene del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Ciertamente, la revelación en la palabra de Dios está completa, nada le falta. Nadie puede decir que recibe revelaciones de Dios, porque estará mintiendo totalmente. Lo que ahora recibimos es la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, lo que ahí está revelado. Y claro, aquí es donde entra siempre lo que es la perspectiva de la persona, como él entiende, como él la comprende. Pero por eso insistimos nosotros, hermanos, y conste que ustedes lo han oído varias veces ya, que es menester que para que yo pueda decir que entiendo la palabra de Dios, es menester, pues obviamente, que sea el Espíritu Santo el que me ilumina, el que me da el entendimiento, y que además pone enfrente de mí la verdad y me persuade a mí, moviendo mi corazón, para que yo crea que eso que me está poniendo enfrente el Espíritu Santo es la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma del conocimiento de Dios y me lo da a conocer a mí, pero al mismo tiempo me mueve para que yo crea que esa es la verdad. Y esto, hermanos, es parte de todo lo que hace el Espíritu Santo en el tiempo que está aquí en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, la norma de la Biblia es conocer a Dios, y ese conocimiento es posible por la iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y además, cuando nosotros conocemos a Dios, también Dios hace que nosotros conozcamos al hombre mismo, pero no desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de nuestra propia perspectiva, no, sino que ahora conocemos al hombre, pero desde el punto de vista o desde la perspectiva de Dios mismo. Entonces, tú quieres conocerte a ti mismo, tienes que conocer a Dios, porque entonces te vas a conocer desde la perspectiva de Dios hacia ti, de cómo te mira Dios, de cómo te conoce Dios. ¿Quieres conocer a todos tus hermanos de la iglesia? ¿Quieres conocer a todas las personas? Bueno, tienes que hacerlo primero conociendo a Dios, y después, conforme a la perspectiva de Dios, tú vas a tener conocimiento de las personas que están en la iglesia, de tus hermanos en la fe, y también de todas las demás personas, incluyendo, por supuesto, a tu familia sanguínea. Entonces, todos los ámbitos del quehacer humano han de observar y cumplir, para experimentar la soberanía de Dios, toda la norma que se encuentra en la Santa Palabra de Dios. Es decir, la soberanía de Dios abarca todo el quehacer humano, todos los seres creados. Y si nosotros queremos experimentar la soberanía de Dios, tenemos que estar bajo la obediencia, más bien debemos estar obedientes a la palabra de Dios para experimentar esa soberanía, sea de la familia, sea la religión, la política, la economía, el deporte, la educación, el entretenimiento, el trabajo, el medio ambiente, las redes sociales, las sociedades de consumo, la vida de todos los seres. Todo, absolutamente,
ha de experimentar la soberanía de Dios bajo la obediencia de su palabra. Y esto, mis hermanos, no significa que estemos hablando de un Dios déspota, tirano, que quiera imponer su voluntad en nosotros. No, hermanos, lo que aquí ocurre es que Dios nos ama tanto que quiere que nosotros seamos semejantes a Jesucristo, su Hijo engendrado por Dios, que seamos semejantes a Él. Jesucristo no fue creado, Jesucristo fue engendrado por Dios. Nosotros también hemos sido engendrados por el Espíritu Santo conforme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne o sangre, sino por Dios. Entonces somos hijos de Dios y nuestra voluntad es imperfecta, es caprichosa, es confusa. Nuestro libre albedrío no nos lleva a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos guía siempre a la ley del pecado de los miembros del cuerpo que nos llevan esclavizados al pecado. Entonces, en esa condición, el libre albedrío del hombre, aunque lo tenga, no le sirve para buscar a Dios. No somos capaces de tomar una decisión en la cual yo pueda ser proactivo y buscar a Dios. No, Dios es el que me busca a mí, Dios es el que me acepta a mí, Dios es el que me recibe, yo también le recibo a Él, por supuesto, como dice el Evangelio según San Juan. Pero, mis hermanos, todo esto lo tenemos en la Sagrada Palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, todos absolutamente debemos experimentar la soberanía de Dios bajo la obediencia de su palabra. Y la voluntad de Dios quiere perfeccionar mi voluntad para que día con día me vaya yo pareciendo más y más a su Hijo Jesucristo, mi eterno Salvador. Así que, hermanos, esto no es despotismo de Dios, esto no es tiranía, esto no es que la bota de Dios esté sobre mí, no. Él me ama tanto que quiere hacerme semejante a su Hijo, y para ello yo debo estar solícito, dispuesto a abrir mi corazón, amar su voluntad y aceptar que su voluntad es perfecta y la mía es imperfecta. Aceptar que su voluntad es santa y la mía es corrupta. Aceptar que su voluntad es buena y la mía es mala, es perversa. Mi voluntad, mi libertad para tomar decisiones me lleva siempre al camino del mal, no me lleva al camino del bien, no. ¿Por qué? Porque no hay ningún pensamiento bueno en mi mente, en mi corazón, no hay ningún pensamiento bueno acerca de Dios. Al contrario, aborrezco a Dios, huyo de Él, no quiero saber nada de Él, pero entonces, cuando ya soy hijo de Dios, la situación cambia totalmente. Entonces, repito, no es que Dios sea voluntarioso y me imponga su voluntad a las fuerzas, no, sino que Él quiere que yo ame su voluntad y que yo le diga, Señor, quiero hacer tu voluntad de todo mi corazón, porque amo lo que tú eres, lo que tú piensas y lo que tú deseas para mí. La palabra de Dios es la única autoridad absoluta de la Iglesia. La Escritura está por encima de los pronunciamientos papales, de los concilios y de las tradiciones eclesiales. Dijo el Señor Jesucristo, y esto también lo repitió Juan Calvino: el cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35. Continuamos, hermanos, y vamos ahora a decir, a mostrar, hermanos, lo que dice la Confesión de Fe de Westminster con respecto a la palabra de Dios. Fíjense que lo importante, bueno, a mí me gusta mucho la Confesión
de fe de Westminster, porque su primer capítulo, su primer título es acerca de las Sagradas Escrituras. Es decir, ninguna obra humana que quiera ser aceptada y que quiera que le agrade a Dios y que quiera que la acepte el pueblo de Dios, ninguna obra humana, si no contiene la enseñanza de la palabra de Dios, pues va a ser rechazada por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos va a poner en el corazón el deseo también de amar esa palabra del hermano que escribió. No, porque si a Dios no le agrada, pues a nosotros tampoco nos va a agradar. Pero vean ustedes cómo se manifiesta la fe de los hermanos puritanos, ya esto lo hemos explicado, que los hermanos puritanos en su mayoría eran los que estaban presentes en las asambleas cuando se escribió la Confesión de Fe de Westminster en el año de 1647. Pero hago la aclaración y les recuerdo, hermanos, que ya lo hemos dicho muchas veces, la mayoría de estos hermanos puritanos confesaban la misma fe que Juan Calvino y tenían la doctrina de Juan Calvino y los escritos de Juan Calvino los tenían para guiarse en el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, el primer capítulo, en el primer título, que habla de las escrituras, y después de anotar el canon, fíjense, se dan hasta el gusto de escribir así en una lista, pues lo que canon significa es lista, ¿no? Es lista de los libros. El canon del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, lo escriben uno por uno. Estos son los libros que aceptamos como inspirados por Dios en la lista o el canon, la caña, la regla del Antiguo Testamento. Y luego, este es el canon o la lista o la caña, la regla de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros. Y en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, 27 libros. Ya explicamos en clase pasada la Tanaj, que es la T de Torah, que es la N de Nevin, y la K o la J en su pronunciación, la K de Ketuvim. Eso ya lo explicamos y bueno, a lo mejor hacemos nuevamente referencia a esto. Pero entonces la Confesión de Fe de Westminster escribe en el primer título, el primer capítulo acerca de la Sagrada Escritura, pone los libros que la Iglesia considera son inspirados por el Espíritu de Dios. Dice, este canon del Antiguo y Nuevo Testamento que pusieron ellos hacen a un lado los libros apócrifos. Señala en diversos párrafos lo que contienen esos libros y el por qué los excluyen del canon de los libros inspirados. Los libros de la Biblia fueron dados por inspiración de Dios como nuestra regla de fe y de práctica, o sea, de conducta. ¿Por qué? Porque sencillamente el apóstol Pablo dice en su primer capítulo de la carta a los Romanos, dice que más el justo por la fe vivirá. Es decir, de principio a fin, desde que creímos en Jesucristo, desde el momento en que somos hijos de Dios, desde principio a fin, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y si nosotros queremos vivir con Jesucristo y que Jesucristo viva en nuestro corazón, entonces tenemos que conducirnos bajo la regla de fe, que es la palabra de Dios, y debemos de vivir supeditados a la enseñanza de la palabra de Dios. La autoridad de las Escrituras depende totalmente de Dios y son, por tanto, la palabra de Dios. Esto es muy claro y además es un gran estímulo
para los que somos seguidores de nuestro Dios y creemos en su palabra, porque si lo entendemos, hermanos, si es la palabra de Dios, entonces la autoridad de Dios está respaldando absolutamente la palabra de Dios. En las Escrituras se expresa todo el consejo de Dios, sobre todo lo que es necesario para su propia gloria. Entendamos esto, hermanos. La palabra de Dios, o Dios mismo, es mucho más abundante, muchísimo más de lo que está escrito en la Biblia. Pero en la Biblia encontramos, en las Escrituras encontramos el consejo de Dios para lo que es necesario que nosotros sepamos para darle gloria a Dios, para su gloria, para la salvación del hombre, para la fe y la práctica de la fe, a las cuales nada debe agregarse. Sin embargo, nuestra persuasión y completa convicción de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra interior del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Reconocemos que es necesaria la iluminación interna del Espíritu de Dios para que podamos comprender salvífica de todo lo que se revela en la palabra. Esta comprensión salvífica, hermanos, es porque en la palabra de Dios, en la Biblia, está revelado todo el plan de salvación. Todo absolutamente. Y no solamente la salvación del ser humano, sino la salvación de la creación. Es decir, el mundo tal y como está va hacia su fin, pero Dios ha prometido darnos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales reina la justicia. Así que, hermanos, hasta ahí no quisimos abundar más, contiene mucho más el capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, y repito, todos los hermanos que participaron en la producción, en la elaboración de esta confesión, confesaban la fe calvinista. Nosotros podemos afirmar que la Iglesia fue la que definió el canon o lista de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque sí, Dios le dio a la Iglesia el don, el talento, el cuidado para que pudiera sentir el peso en su corazón para decir, este libro sí debe estar dentro del canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Claro, lo del Antiguo Testamento quedó totalmente a cargo del pueblo hebreo, del pueblo elegido de Dios, y el Nuevo Testamento sí quedó a cargo de la Iglesia. El Antiguo Testamento, hermanos, como ustedes lo saben, se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. No podemos tener otra idea que no sea esta, hermanos. El hecho de que tengamos hoy en día la Biblia en nuestras manos, el hecho de que haya sido preservado hasta nuestros días la sagrada palabra de Dios, ahora tal y como la tenemos, ¿no? 66 libros bellamente encuadernados, en muchos hermanos, tal es el uso que tienen, que se vea desgastada. Qué bueno, quiere decir que usan su Biblia diariamente. Pero fue escrita en hebreo y en griego, y son las escrituras auténticas que Dios respaldó, que Dios cuidó, que Dios por medio de su Espíritu Santo tuvo toda su mirada, siempre estuvo atenta a su palabra.
que han surgido textos que son hechos conforme a la voluntad de los hombres, los cuales estamos seguros, hermanos, que Dios desaprueba, que Dios rechaza. Hermanos, ¿por qué? Porque cualquier texto de la Biblia que contenga eh, palabras en las cuales se niegue la deidad de Jesucristo como Hijo de Dios, ese texto, hermanos, no es agradable a Dios y no debe ser agradable al entendimiento, ni al corazón, ni al pensamiento de los hijos de Dios. Los textos en donde son manipulados, son traducidos de tal manera que hacen ver que Jesucristo es un Dios, así tal y como lo estoy mencionando, Jesucristo es un Dios con el artículo indeterminado un y además con Dios en minúscula. Hermanos, esos textos no pueden agradar a Dios. Dios ha preservado, dijimos, eh, las traducciones y las versiones de la palabra de Dios en donde el hombre no pone de su propia inventiva las palabras. Ya leímos Jeremías 8:8, cómo la pluma mentirosa de los escribas habían hecho mentirosa la palabra de Dios. Y eso ya no había razón para que ellos se jactaran de ser muy sabios por tener la palabra de Dios, porque lo que ahora ellos tenían eran las mentiras de la pluma mentirosa de los escribas allá por el año 580 más o menos antes de Jesucristo. La Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, podamos adorar a Dios de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, hemos insistido, Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo hemos repetido también, hermanos, que la fe se conoce a través de estas dos palabras, convicción, la convicción y la certidumbre. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la fe? Pues nos enseña que quien se acerca a Dios debe estar convicto, debe estar convencido, debe tener una plena convicción de que Dios es, de que Dios existe. Y cómo no, hermanos, si cuando nos acercamos a la palabra de Dios con esa hambre de conocer más de Dios, ¿a poco nos sentimos un refrigerio en el corazón cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura? Porque nos está llenando, porque la palabra de Dios es provechosa para nosotros. Y dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 17, que Dios nos enseña provechosamente. Cada vez que leemos la palabra de Dios, justo es decirnos, hermanos, buen provecho. ¿Por qué? Porque nos enseña provechosamente. ¿Qué más tenemos que agregar? Pues sí, por supuesto, tenemos que mencionar aún varias cosas. Por ejemplo, hermanos, ya quiero pasar un poquito a lo que es la palabra de Dios, la Biblia, lo que es la Sagrada Escritura. Pues estamos en el mes de la Biblia y nunca es por demás el que nos recuerden ciertas cosas de la Sagrada Escritura. Todo esto que yo les he mostrado lo tengo ya escrito en un libro que con el favor de Dios algún día publicaremos y que se llama precisamente Enseñando provechosamente la palabra de Dios. Y quiero ahora hablarles un poco del Nuevo Testamento. Un poco antes de Martín Lutero, vivió, ya lo hemos dicho, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, no sabemos inclusive si era cristiano, ¿no? A lo mejor era católico romano, de eso sí, no me cabe la menor duda, porque alguna vez Martín Lutero
le habló francamente y ustedes ya más o menos se imaginan cómo era Martín Lutero. No se andaba por las ramas, ¿no? Él era radical, él se iba a la raíz de las cosas y le dijo a Erasmo de Rotterdam, oye, pues ya vente a nuestras filas, ¿no? A la fila protestante y conviértete en un propagador de las doctrinas que hemos estado nosotros enseñando. Y, pero también por su lado el Papa le exigía lo mismo a Erasmo de Rotterdam y le decía, oye, ya pronúnciate en contra de los protestantes, ¿no? Porque tú eres de los nuestros, tú eres humanista. Y Erasmo de Rotterdam no, le contestaba a los dos y les decía que no quería ni ser protestante, que él simpatizaba con el catolicismo romano papal, pero que también estaba consciente de que necesitaba una reforma también dentro de la Iglesia Católica Romana Papal, ¿no? El Papa en esa ocasión, y perdonen que no les diga yo el nombre, no me acuerdo del nombre, el Papa le dijo a Erasmo de Rotterdam, usted puso el huevo y Martín Lutero lo empolló, cuando se refirió a la reforma, ¿no? Como que el que puso el huevo para la explosión del movimiento de la reforma fue Erasmo de Rotterdam. Y Martín Lutero empolló ese huevo y explotó la reforma en 1517. Pero, hermanos, muy sabiamente ahí Erasmo de Rotterdam contestó al Papa y le dijo, sí, pero yo no pensaba que fuera un pollo de esa manera, de esa naturaleza, ¿no? Pues yo no creía que fuera un pollo como lo fue Martín Lutero y como fue la reforma misma, ¿no? Que inclusive, hermanos, ni para Martín Lutero, él no imaginó el tremendo movimiento que Dios iba a realizar usando las tesis que él pegó en la abadía de Westminster, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, ya platicamos de esto en su oportunidad, pero esto es para que ustedes recuerden de la gran influencia que tuvo Erasmo de Rotterdam. Bueno, él tradujo, eh, tradujo el Nuevo Testamento en griego y también lo tradujo al latín. Y entonces, de ese libro, de ese Nuevo Testamento, muchos de los traductores, incluyendo a Martín Lutero, que hizo la Biblia en alemán, y también pues a Casiodoro de Reina, que hizo la Biblia en español, muchos de ellos tomaron a Erasmo de Rotterdam como base para el Nuevo Testamento. El hecho de que no tengamos una evidencia notable, palpable, práctica de que haya sido un hijo de Dios, porque él se revelaba a sí mismo como un humanista. Él lo que quería era poner al alcance del pueblo en general la lectura de los libros que eran propios de los sabios, ¿no? Él quería que todos lo leyeran y por eso es que traducía los libros, ¿no? Pero era un humanista y además él recibía pues, sostenimiento, vamos a decirlo así, por parte de la Iglesia Católica Romana. Bueno, pero nosotros tenemos el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento en Reina Valera, llamándose así porque Casiodoro de Reina en 1569 hizo lo que conocemos como la Biblia del Oso. En el año de 1606 aproximadamente, eh, Cipriano de Valera la revisó, no encontrando mayor dificultad en ella, ni modificó cosas que fueran doctrinales, y ahí quedó la revisión de Cipriano de Valera, y por eso en la posteridad se conoce como Reina Valera. El Nuevo Testamento, mis hermanos, tiene 7.958 versículos y el acopio literario, ahora no por libros, sino por autores. Lucas, que escribió su Evangelio, el Evangelio de Lucas, escribió el libro de los Hechos. Lucas en total escribió 2.158 versículos. El apóstol Pablo, al cual se le reconoce que escribió 13 epístolas, aunque algunos ponen como parte de los escritos de Pablo
la carta de los hebreos. Bueno, la iglesia protestante no ha definido si la carta de los hebreos pertenece a Pablo. Por supuesto, es del Espíritu Santo, pero en 13 epístolas, el apóstol Pablo escribió 2033 versículos. Juan, el evangelista, él escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 epístolas de Juan y aparte escribió también el libro del Apocalipsis. En total, Juan escribió 1416 versículos. Mateo, todavía por ahí hay comentarios que discrepan si Mateo fue Leví, el que escribió el Evangelio de Mateo, por su estructura lingüística de la palabra Mateo, el arameo correspondiente, que significa don de Dios, también corresponde a Matías. Matías, el discípulo, el apóstol que fue escogido en lugar con el vacío que dejó Judas, en lugar de Judas. Matías, pero no hay evidencia de que Matías haya escrito. Creo que nos quedamos con ya la confirmación de que Mateo escribió su evangelio y que este Mateo es el que conocemos en los evangelios como Leví. Bueno, él escribió 1071 versículos. Y Marcos escribió 678 versículos. Ahora bien, hermanos, aquí sí quiero dar una nota muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que dicen que el evangelio de Marcos, al finalizar, tiene un agregado. Dicen que a partir del versículo 14, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. No, a partir del versículo 13, a ver, déjenme leerlo bien, hermanos. A partir de, si ponemos 14, es 14, 1, 15, 2, 16, 3, 17, 4, 18, 5, 19, 6 y 27. Creo que se vienen hasta el versículo 9, hermanos, que dicen que ahí termina. Es decir, si nosotros leemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, creo que tendríamos que leer nada más del versículo 1 hasta el 8. Y ahí se terminaría, todo el capítulo del Evangelio de Marcos. O sea, le hacen un corte, como explicándonos que en los manuscritos más antiguos, quién sabe, el manuscrito más antiguo que vamos a platicar ahorita es el Códice Sinaítico, pero dicen pues que ahí no se encuentra hasta el versículo 20 del capítulo 16 de Marcos, sino que llega hasta el versículo 8. O sea que le quitaríamos 12 versículos. ¿Sí? 12 versículos. Pero hermanos, miren ustedes, Marcos escribió, según Reina Valera, escribió 678 versículos. Si yo le quito 12, me quedan 6. Así que aquellos hermanos que pugnan porque le quitemos a Marcos 12 versículos, que porque los manuscritos más antiguos no lo tienen, hermanos, están diciendo que dejemos el Evangelio de Marcos con un número de versículos que son iguales al número de la bestia. Esto no sería una cosa grata, porque quedaría 666. No quisiera pensar que el Evangelio de Marcos tuviera 666 versículos únicamente. No. Así tal y como lo tenemos, lo dejamos. Tiene 678. Y los que pugnan
porque se le quiten esos 12 versículos, pues lo dejamos a su conciencia, hermanos, porque nosotros no queremos pensar en esas cosas tan desagradables como el número de la bestia en estos versículos que contiene el Evangelio de Marcos, y que además el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito y fue la base para que se escribiera Mateo y Lucas, además, ¿no? Y ya juntos los tres evangelios son conocidos como los sinópticos. Platicaremos Dios mediante en otra ocasión, porque vamos a tener una tercera plática de este capítulo, de esta lección número 20. Vamos a tener una tercera plática y platicaremos cómo nos llegó la Biblia en capítulos y versículos. Bueno, entonces, este es el acopio literario de, a mí me gusta, qué bonito sea. A mí me gusta hacerle estas fantasías a los escritos. Bueno, hasta el siglo XX, la mayor parte de las versiones de la Biblia existentes tenían cuando menos dos fuentes básicas para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para el Antiguo tenemos el texto masorético. Ya platicamos de qué cosa era la masora, quiénes eran los masoretas, y este texto masorético que contiene las vocales y las señales e indicaciones de cómo deben pronunciarse ciertas palabras complicadas. Y para el Nuevo Testamento se tomaba fundamentalmente el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. En la actualidad, desde hace décadas, se están usando otros textos, pero no significa que haya errores en las traducciones, hermanos. Los lingüistas no cometen errores cuando ellos se apegan a los principios generalmente aceptados de la traducción. Cada versión puede tener diferentes fuentes, y si los traductores se apegan fielmente y con la dirección del Espíritu Santo a los principios de traducción generalmente aceptados, entonces todos hacen lo correcto para lograr sus versiones. Por lo tanto, las diferencias que se encuentran entre una versión y otra se conocen como variantes, no como errores, sino como variantes. Es la palabra más adecuada. ¿Por qué? Porque si cada uno tuvo delante de sí un texto diferente para hacer su versión, para hacer la traducción, bueno, es posible que las diferencias que existan puedan ser de palabras que no afectan la doctrina y se conocen como variantes y no como errores. Hermanos, y justo es decir también que lo que muchos lingüistas buscan y cuando se juntan para hacer las versiones de la Biblia, lo que ellos quieren es llegar a lo más cerca que se pueda a lo que era el pensamiento de Dios, a lo que era el conocimiento volcado en la Sagrada Escritura de la manera como Dios lo fue dando a sus hijos, a los escritores de la palabra de Dios. Es lo que se pretende, es lo que buscan. Claro, solo Dios tiene la verdad plena y absoluta, y el hecho, vuelvo a repetir, el hecho de que sigamos viendo hoy en día cómo las personas son transformadas por la palabra de Dios, eso hace también, hermanos, que sigamos creyendo en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, vamos ahora, hermanos, a continuar con un dato muy interesante también con respecto al libro de los Salmos. Hermanos, ¿se acuerdan que les comentaba ya a ustedes que el libro de los Salmos, contiene como si fuera, pues,
algo muy grandioso que es el Salmo 119 y que nos dicen que fue escrito por Esdras y además pues contiene 176 versículos, y ya también platicamos de eso. Pero nuestra lámina anterior que pusimos de la Tanakh, y se pronuncia Tanakh, que es el texto masorético al Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que es la Torá, Tea, Torá, los Nebim, Na, los Ketubim, la K con el sonido de J, esto es la Tanakh, y que es la ley, los profetas y los escritos. Entonces, dijimos, hermanos, que este salmo es como el coloso de la Biblia, ¿no? Es el gigante, hermanos. Es el gran libro. Y hay otros detalles muy bonitos que quiero comentar con ustedes, porque no solamente contiene esa característica el libro, el Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, sino que además, hermanos, hay una colección de salmos que ustedes pueden consultar si abren su Biblia a partir del Salmo 120. A partir del Salmo 120, ustedes van a leer después del número del Salmo, obviamente van a leer en el Salmo 120 que dice plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Y luego dice cántico gradual. Ajá. Entonces, después de ese título de plegaria ante el peligro de la lengua engañosa, ustedes van a leer cántico gradual. Ahora, vayan al Salmo 121. Dice el título, Jehová es tu guardador, y dice cántico gradual. Vamos al Salmo 122, oración por la paz de Jerusalén, y dice cántico gradual, y aquí nos dice que es de David. El Salmo 123, cántico gradual, plegaria pidiendo misericordia. El Salmo 124, alabanza por haber sido librado de los enemigos, cántico gradual, y es también de David. Ya llevamos 2 salmos en este grupo, 2 salmos que son de David. 125, Dios protege a su pueblo, cántico gradual. Salmo 126, oración por la restauración, cántico gradual. El Salmo 127, la prosperidad viene de Jehová, cántico gradual para Salomón. El Salmo 128, la bienaventuranza del que teme a Jehová, cántico gradual. Salmo 129, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, cántico gradual. Salmo 130, esperanza en que Jehová dará redención, cántico gradual. Salmo 131, confiando en Dios como un niño, cántico gradual, y también es de David. Salmo 132, plegaria por bendición sobre el santuario, cántico gradual. Salmo 133, que es muy amado por muchos hermanos cristianos, la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Y luego el Salmo 134, exhortación a los guardas del templo, cántico gradual. Y ya cuando vamos al Salmo 135, ya dice la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos, y dice aleluya. Ya no dice cántico gradual. Estos hermanos, este grupo de 15 salmos, sí, porque es desde el Salmo 120 al 134, son 15 salmos. Se conoce como los salmos graduales. Ahora, tenemos teológicamente
tres indicaciones de por qué son salmos graduales. La palabra gradual es de gradas, venir lo que conocemos en un estadio, las gradas que hay ahí. Bueno, pero también significa subida, ¿no? Subir, aunque también significa que esas gradas se pueden bajar. Pero teológicamente, los cantos de las subidas, o sea, de las gradas, de ir subiendo las gradas, o de la peregrinación, tienen tres interpretaciones. Letra A dice, por un lado, son un memorial de la ascensión que tuvieron que hacer los israelitas en el Éxodo desde la esclavitud de Egipto para alcanzar la libertad y entrar en la tierra prometida. Aquí hay una nota que debo decirles, hermanos. Cada vez que una persona que se encontraba en Galilea, que se encontraba en Nazaret, que se encontraba en Betel, que se encontraba en Belén, o que se encontraba por el río, el Mar Muerto, o que se encontraba en el sur de Jerusalén. Cada vez que una persona iba a Jerusalén, la Biblia dice subía a Jerusalén. Y cuando la persona va de Jerusalén a cualquier otro punto de la tierra de Palestina, entonces la Biblia dice bajaba o descendía de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se tiene como referencia a Jerusalén porque es la ciudad que se encuentra en el monte de Sión. Ahí está el santuario, bueno, ahorita ya no está, pero ahí estuvo el santuario de Salomón y más adelante el santuario de Zorobabel y más adelante la remodelación y lo nuevo que hizo el rey Herodes para congraciarse con el pueblo judío. Entonces, ir a Jerusalén es subir a Jerusalén. ¿Qué estamos haciendo? Vamos subiendo a Jerusalén. Por eso son las gradas. Vengo de Jerusalén. ¿Qué vengo haciendo? Vengo descendiendo de Jerusalén. Entonces, así se conocen los evangelios. De la misma manera, recuerdan los cantos graduales, recuerdan el regreso y ascenso tras el exilio babilónico, después del edicto de Ciro, el rey de Persia, y la reconstrucción de la ciudad destruida. Y letra C, finalmente evocan de forma escatológica la subida a la Jerusalén celestial y mesiánica del final de los tiempos. Esto es lo que la teología dice que estos salmos enseñan. Los salmos graduales, los 15 salmos graduales. Lo repetimos rápidamente, la subida del pueblo de Israel en lo que conocemos como el Éxodo, la subida a la tierra prometida. En segundo lugar, el regreso del pueblo, del remanente del pueblo de Judá, de Babilonia hacia Jerusalén, que se encontraba totalmente destruida y que había que restaurar. Y como punto escatológico, cuando al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo ponga su reino en Jerusalén, todos los pueblos tienen que subir a Jerusalén para adorar al Señor. Entonces, eso es lo que enseña teóricamente los salmos graduales. Pero vámonos un poquito más cerquita, ¿no? Un poquito más para nosotros. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí tenemos, hermanos, una maqueta de lo que es el templo de Salomón. Y ustedes pueden leer aquí en dónde se encontraba el atrio de los sacerdotes. El atrio de los sacerdotes, ahí se encontraba el altar del holocausto. Ahí se encontraba la fuente de bronce, claro, ya de la manera como la hizo Salomón, la mandó a hacer Salomón. Y el altar del holocausto, hermano, pues era un mueble grandísimo. Imagínense, si cabía un toro para sacrificarlo, tenía que ser un mueble grandísimo. Pero antes del atrio de los sacerdotes, tenemos aquí
lo que se llama el atrio de Israel, o sea, el atrio de los varones hebreos, porque antes del atrio de Israel se encuentra el atrio de las mujeres, más conocido en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, porque ahí Jesucristo hizo y platicó y habló de muchas cosas de la palabra de Dios, y además ahí hubo muchos señalamientos de parte del Señor Jesucristo en el atrio de las mujeres. Pero vamos a abocarnos a lo que es el atrio de Israel. Hermanos, para subir del atrio de las mujeres hacia el atrio de Israel, únicamente podían subir los varones que estuvieran santificados, sin pecado, tenían que subir, y subían 15 gradas. Entonces, en cada grada cantaban un salmo. De los 15 que ya señalamos, que son a partir del Salmo 120. En la primera grada, el primer escalón, diríamos, cantaban los que iban subiendo, ¿no? Cantaban el Salmo 120. En el segundo escalón cantaban el Salmo 121 y así hacían la pausa para ir subiendo. Claro, había un director de canto ahí y estaban todos los levitas con sus instrumentos musicales y los levitas danzando. Y es que era una gran fiesta. Esto debió haber sido hermosísimo. Debió haber sido algo grandioso que te transportaba como si estuvieras en el paraíso, hermano, ¿no? Entonces, los varones santificados subían por esas gradas y en cada grada cantaban uno de estos salmos que se conocen como salmos graduales, porque son los salmos que se cantaban en las gradas para pasar del atrio de las mujeres al atrio de los hombres, o sea, al atrio de Israel, y que para pasar al siguiente nivel, al siguiente piso, había que subir 15 gradas, que son precisamente equivalente a cada uno de los salmos graduales. Entonces se cantaron. ¿No les parece, hermanos, que esto debió haber sido muy hermoso? 15 gradas eran grandes, por supuesto, semicirculares, llevaban al atrio de Israel al que podían entrar los hombres que estuvieran limpios ceremonialmente. Y en el muro exterior de este atrio había almacenes. Desde este atrio, desde el atrio de los israelitas, podían entregar sus ofrendas y además podían contemplar lo que sucedía en el atrio de los sacerdotes, es decir, cómo se lavaban los sacerdotes, cómo ofrecían los corderos, los machos cabríos, cómo ofrecían las ovejas. Todo eso se podía observar desde el atrio de los israelitas. Luego venía el atrio de los sacerdotes, que correspondía con el patio del tabernáculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al finalizar, de alguna manera, el atrio de los sacerdotes, se encontraba la cortina grande que separaba al atrio del lugar santo. Dice, ahí en el atrio de los sacerdotes estaba el altar construido de piedras no labradas, según la Mishnah. Bueno, la palabra de Dios también así lo dice, ¿no? La palabra de Dios dice que tenía que construirse un altar en donde fueran piedras tal y como las tenían, había que acomodarlas, pero que no fueran labradas. Y este altar, hermanos, tenía una base de 14.2 metros cuadrados en el templo de Salomón. Bueno, la colección de cantos de las subidas o cantos también era entonados cuando la gente iba a la celebración de la Pascua. Al niño Jesús le tocó seguramente muchos años cuando subía con su mamá y con su papá a la fiesta de la Pascua, le tocó ir cantando todos esos salmos, inclusive, por ejemplo, cuando cantaban el Salmo 121, ¿no?
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y yo creo que ellos en su caminar, cuando iban subiendo hacia Jerusalén, volteaban a ver los demás montes, ¿no? El Gerizim, el monte Tabor, el monte Carmelo, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, como dice el Salmo 121. Ellos iban caminando para llegar a tiempo a la fiesta de la Pascua, allá en el templo de Salomón, que se encontraba en la altura del monte de Sión, ahí en Sinaí. Ahí en Jerusalén. Luego dice que estos salmos, del número 120 al 134, son 15 salmos llamados cantos de las subidas o cantos graduales. Un conjunto que se ha mantenido íntegro a lo largo del tiempo como una sección especial dentro del Salterio. Solo uno de los 15 salmos modifica el título y en lugar de decir canto de las subidas, dice canto para las subidas. Bueno, no afecta en nada porque sigue siendo gradual. Nuestra Biblia, Reina Valera, sí lo tiene como canto gradual, cántico gradual. Hermanos, esto quería agregarlo a lo que fuimos poniendo del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos, vamos a quitar ya. Eso es, ya estamos listos para terminar. Juan Calvino, hermanos, ciertamente fue un hombre humanista, pero sobre todo eso, espiritual. Tenía una gran fe en Dios y creyó a pie juntillas lo que decía la Biblia. Él hizo comentarios, hermanos, de casi toda la Biblia. Uno podría recomendar que leyeran sus comentarios a la carta a los romanos, por ejemplo. Es una verdadera señal, hermanos, de un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Pero todos sus comentarios, aún el libro de Ezequiel, que parece ante nuestros ojos un libro muy difícil de leer y muy escabroso y muy profundo, hermanos, él lo aborda sin meterse en problemas, sin meterse en fantasías, lo aborda de manera sencillita y empieza diciendo que lo que Ezequiel vio, aunque a nuestros ojos puede ser cosas de naves interplanetarias, lo que él vio fue una imagen de la gloria de Dios. Así de sencillo. A Dios le plació, a Dios le plugo mostrarle a Ezequiel su gloria de esa manera. ¿Y quién soy yo o quién eres tú, hermano, para decirle, no, son naves interplanetarias y son robots? No, hermano, así quiso Dios que se conociera, que Ezequiel conociera su gloria. Bueno, también ese libro lo comenta y muchos libros de la Biblia. Se dice que solamente Apocalipsis no lo comentó. No saben por qué, hermanos, si ya la muerte se lo impidió o definitivamente él no quiso comentar el libro de Juan del Apocalipsis. Pero todos los demás libros de la Biblia están comentados por Juan Calvino. Hermanos, todavía yo quisiera dar otra plática con relación a esto, porque quisiera rescatar más pensamientos, tanto de Martín Lutero como de Juan Calvino, acerca de lo que ellos creían en la Sagrada Palabra. Estamos en el mes de la Biblia, y entre más platiquemos acerca de lo que estos grandes hombres de Dios creían de la palabra de Dios, hermanos, más afirma en nosotros y que estamos bien, hermanos. ¿Tu vida ha sido transformada por la palabra, hermano? ¿Tu vida ha tenido un cambio profundo por la palabra de Dios? Cuando tú lees y lees con entendimiento para entender la Sagrada Escritura, ¿tú sientes, hermano, cómo creces espiritualmente? Cuando tú compartes la palabra de Dios, que se la enseñas a otras personas, ¿puedes ver la gloria de Dios ahí con un alma que se arrepienta, hermano? Ay, hermanos, esto es algo grandioso.
Yo invito a mis hermanos a que comprueben la soberanía de Dios, hablándole de la palabra de Dios a una persona que no sea salva, y ustedes ungidos con el Espíritu Santo, empapados con la palabra de Dios y con la cobertura de la oración, hermanos, háblenle de la necesidad de un Salvador. Ay, qué bonito es ver las lágrimas que brotan de los ojos de las personas, hermanos. El interés que, pues yo quiero recibir a Cristo, dicen ellos. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Qué puedo hacer? A mí me ha tocado que los taxistas hasta detienen el carro, se orillan y dicen, quiero orar, quiero recibir a Cristo. Me ha tocado eso para la gloria de Dios, hermanos. Y es tan bonito poder poner tu mano en el hombro de ese varón y decirle, repite conmigo esta oración. Yo sé que para muchos esto no es usual, esto no lo acostumbran. Hermanos, no es cosa de costumbre, es cosa de que tú tienes en tu corazón la voz del Espíritu Santo cuando Él te dice, háblale del mensaje del amor de Dios y háblale de que tiene necesidad de un Salvador y predica el Evangelio, porque para eso te hemos llamado. ¿Sí? Y lo hacemos en obediencia. Y cuando tú ves esa alma que después solita, porque uno se lo pide, ¿no? Uno le dice, ahora tú con tus propias palabras más, palabras menos, pero con tu propia voz, con tus propias palabras de tu corazón, ahora tú dile al Señor que perdone tus pecados y que entre en tu corazón. Y balbucean, hermanos, porque pues, no es fácil. Pero el Espíritu Santo lo sostiene y logra decir, ¿no? Señor, quiero que seas mi Salvador. Y uno ya los acompaña con las lágrimas también, porque siente uno el llanto el gozo de un alma más que se arrepiente, y en ese momento tal parece que estamos en el cielo con los ángeles, dando gloria a Dios por un alma que se arrepiente. Esto se logra por el poder del Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios reciba nuestra adoración y todo nuestro amor por habernos dejado su conocimiento en 66 libros de la Biblia, con una revelación suficiente a la cual no hay que agregarle nada, para honra y gloria de nuestro Dios. Terminamos, hermanos.